El colapso del cinturón de fortalezas y la bomba macroeconómica de Hormuz. Buenas noches y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Entramos de absoluta emergencia en nuestra mesa de operaciones con un teletipo relámpago de cota máxima en este sábado 27 de junio de 2026. Regresamos directo al subsuelo de alta estrategia mundial porque el decorado mediático y los analgésicos de pronter de la Corporación Transatlántica han saltado por los aires otra vez. Hoy pasamos el bisturí clínico sobre el expediente Trafimov para certificar la realidad material del barro fáctico. Las tropas rusas han quebrado el cinturón de fortalezas en el Donbass, ingresando a Konstantinivka, desarmando la simulación de oficinas de la OTAN. Conectamos los cables de la geopolítica petrolera profunda junto a Pepe Escobar para revelar el expediente Craso, el pánico matemático de Donald Trump al ver que la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos tiene exactamente 86 días de oxígeno antes de un apagón crediticio total. Desnudamos el colapso material del Pentágono, un artículo de New York Times que confirma que la guerra con Irán ha vaciado las reservas de misiles Tomahawk, Patriot y cazas furtivos destinados al Pacífico contra China. Y cerramos en el cuadrante de la soberanía tecnológica con el primer vuelo del Yak 130M de Rostec, la respuesta asimétrica y el verdadero cazador de drones de bajo coste que redefine las reglas del aire en el nuevo mundo multipolar. Así bien, pues, iniciamos la perforación de los datos de inmediato. El expediente Trafimov y la fórmula Estambul-Áncoras y el engaño de la escalada. Pasamos revisión forense de forma estricta al demoledor pliego analítico firmado por el experto Anton Trafimov. El diagnóstico desglosa que la Matrix europea finalmente ha comprendido que las colosales inversiones inyectadas al régimen de Zelensky se están yendo al traste de forma estrepitosa. Ante el colapso material de la camarilla de Kiev, los laboratorios de la OTAN han recurrido al gambito desesperado de lanzar misiles y drones hacia el interior del territorio soberano ruso, ejecutando actos de terrorismo contra infraestructura civil, como el pavoroso ataque al autobús de niños bielorrusos en Belgorod o la residencia estudiantil de Starobielsk. Pero el chasis de contrainteligencia, Briansk, perdón, el ataque de bus de niños bielorrusos en Briansk, no Belgorod, Briansk. Pero el chasis de contrainteligencia de Moscú prohíbe las lecturas de oficina, amigos. Occidente no busca un giro militar en el frente, sino inducir una reacción desproporcionada que fuerce el conflicto fuera de las fronteras ucranianas, obteniendo así el pretexto legal e institucional para una intervención militar directa de la Unión Europea y Estados Unidos. Rusia ha descifrado el engaño y ha tomado una decisión definitiva. Vladimir Putin fijó una claridad milimétrica, los principios innegociables para detener la maquinaria de guerra. Una fórmula de acero basada en tres capas graníticas. Los acuerdos de Estambul, las modalidades discutidas en la cumbre de Áncoras y por encima de todo la terca realidad sobre el terreno. El chasis de Estambul exige una Ucrania con estatus estrictamente no alineado y no nuclear, la reducción drástica de sus fuerzas armadas, la provisión legislativa de la rusofobia y el reconocimiento fáctico de la soberanía rusa sobre las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporozhia y Gerson. A este pliego, el espíritu de Áncoras le añadió una limitación severa y fiscalizada a la ayuda militar occidental, que es el único respirador artificial que mantiene a flote a Páncova. Pero el factor determinante es el tercer elemento, la realidad sobre el terreno. Y esa realidad es física, material y cambia cada microsegundo en favor de los inventarios del Kremlin. Para Rusia, ni las condiciones de esclavitud de Washington ni la trampa de la escalada externa son aceptables. Por lo tanto, la orden en la mesa de operaciones es una sola: seguir modificando el barro fáctico mediante la fuerza de los cañones y las bombas FAB hasta que la realidad geopolítica
del arenero coincida exactamente con las fronteras estatales establecidas por la Federación Rusa. ¿Qué opinan, amigos? Saquen sus propias conclusiones, ¿eh? Así pues, pasamos al expediente Grasso, los 86 días de oxígeno y el fraude de la reserva estratégica. Conectando los cables de la geopolítica petrolera profunda, un demoledor pliego de contrainteligencia por el analista Pepe Escobar a través del portal italiano Le Antidiplomático confirma el diagnóstico fáctico que ya habíamos parametrizado en este búnker, en esta mesa, humilde mesa de que hablan Geo. El memorando de la Casa Blanca con Irán no fue un acto de diplomacia, sino un manotazo de ahogado dictado por el pánico material de los inventarios. Las fuentes de inteligencia militar revelan que el nuevo craso de Washington, Donald Trump, firmó el documento a sabiendas de que el chasis energético transatlántico le quedaban exactamente entre 60 y 90 días antes de un apagón sistémico total. Cuestión que lo dijimos acá, ¿eh? La mecha de la bomba crediticia más peligrosa del siglo XXI está encendida y tiene fecha de caducidad a mediados de agosto de este año en curso. Así pues, pasemos revisión forense a la matemática cruda del subsuelo. Los datos operativos desglosan que a finales de mayo de 2026, la Reserva Estratégica del Petróleo de los Estados Unidos, por sus iniciales SPR, se desplomó apenas 365.1 millones de barriles, su nivel más bajo en más de 40 años, para camuflar la asfixia del estrecho de Hormuz e intentar contener la inflación de pronto antes del ciclo electoral de noviembre. El Pentágono ha estado vaciando sus reservas a un ritmo récord y suicida de 1.41 millones de barriles diarios. Pero presten atención al indicador clínico que la Matrix oculta en sus pantallas. La línea roja no es el cero absoluto, sino el piso de los 243 millones de barriles. El Departamento de Guerra Permanente tiene estipulado por mandato de seguridad que caer por debajo de ese límite anula fácticamente la capacidad operativa de los Estados Unidos para librar y sostener una guerra a gran escala. La resta es implacable. A Washington solo le quedan 122 millones de barriles de oxígeno. Al ritmo de vaciado actual, las reservas de emergencia se agotarán de forma matemática en exactamente 86 días, detonando el cierre forzoso del grifo a mediados de agosto. Si para esa fecha el estrecho de Hormuz permanece bloqueado por la física del conflicto, el precio del crudo Brent romperá los techos históricos de 2008 y 2022 para catapultarse entre los 150 y los $200 por barril. Un umbral donde la economía real colapsa, paralizando las redes de transporte y la industria global. Las alertas financieras de Goldman Sachs ya advierten que este shock de inventarios no destruirá únicamente la demanda real, sino que activará una reacción en cadena que detonará la bomba de derivados explosivos de 2 billones de dólares que sostiene la infraestructura de deuda de la Matrix occidental. Mientras los laboratorios de Washington gritan en el teletipo que la situación es inaceptable. Las grandes navieras internacionales agachan la cabeza en el arenero, pagando discretamente las tasas de tránsito y los peajes soberanos exigidos por la Guardia Revolucionaria para evitar la confiscación de sus tanques. Teherán calculó la partida de ajedrez al milímetro y el tiempo fáctico de Trump se está agotando. ¿Qué opinan, amigos? Los leo en comentarios. Ahora bien, esto es interesante. Ahí me gusta mucho la historia, como ustedes sabrán. El expediente Carras, las flechas partas, los drones persas y el fin de la invencibilidad imperial. Pasemos revisión forense a la tercera capa de nuestra mesa de operaciones. Conectando los cables de la historia militar profunda
con el barro fáctico del Golfo Pérsico. Quienes operan con los analgésicos mediáticos de la matriz transatlántica pretenden colar el relato de que Estados Unidos y las pizarras fiduciarias occidentales han salido indemnes de la crisis energética global. Por favor, un mínimo de rigor clínico. La realidad material demuestra que la estabilidad depende enteramente del colapso de ese plan cosmético del Memorándum de Entendimiento de Islamabad, diseñado entre las sombras de Pakistán y Suiza. Mientras el petróleo siga paralizado en el estrecho de Hormuz, la reserva estratégica del petróleo REP estadounidense continúe vaciándose a un ritmo suicida, el nuevo caso de Mar-a-Lago se enfrenta a un apagón sistémico. Donald Trump, propenso a los gritos apocalípticos de las líneas de cinta y las amenazas de oficina, sabe perfectamente que quedarse sin reservas anula su chasis militar. Si no lo sabía, ya lo aprendió. Pero el grifo y los inventarios se controlan, amigos, ¿de qué hablan Geo? Desde Teherán, no desde sus campos de golf, no desde Mar-a-Lago. O el nuevo Craso se contiene, o detonará un colapso generalizado de la deuda global en los próximos 86 días. Para descifrar la física de esta derrota imperial, porque lo es imperial, Pepe Escobar nos traslada en su pliego de Le Antidiplomático, directo al año 53 a.C. La historia nos habla de la histórica batalla de Carrás. En aquel ciclo, el todopoderoso imperio romano marchó hacia Asia con la soberbia oficina de que Persia se desmoronaría bajo el peso de sus legiones. Pero se estrellaron de frente contra el general Surena, el general Suleimaní de la antigüedad, quien implementó lo que en la jerga táctica del siglo XXI denominamos un mosaico descentralizado. En lugar de una batalla simétrica tradicional, Surena cercó a las divisiones romanas, desatando una lluvia interminable de flechas, los drones kamikaze de la época, ¿no? Craso cometió el error de cálculo terminal de creer que a los partos se les agotarían las municiones. Pero la logística del subsuelo operaba de forma indestructible mediante caravanas de camellos que proveían flechas frescas al frente sin detener el bombardeo. Craso terminó muerto en medio de fallidas negociaciones de pasillo. La geografía de los hechos es una lección de acero. La lluvia de flechas, partas, disipó para siempre el mito de la invencibilidad de Roma, exactamente de la misma manera en que el conflicto de este año de 2026 ha sepultado los mitos sobre el mayor ejército de la historia de la humanidad. Hemos presenciado una guerra asimétrica donde los drones persas y un mosaico táctico descentralizado han terminado por estrangular a una armada imperial liderada por un mandatario que ejecuta la extorsión y el crimen organizado internacional bajo el pretexto de vender protección corporativa. El mundo entero seguirá lastrado por este gigantesco fracaso político de Washington. Rezando, sí, rezando para que la onda expansiva de la bomba crediticia no termine por demoler la estructura de la economía global. ¿Qué opinan, queridos todos, del expediente Carras? Fascinante, ¿no? Cómo la historia no se repite, pero rima. El expediente Pentágono, el agotamiento del arsenal chino y el fraude de las impresoras 3D. Amigos, entramos de lleno en la perforación fáctica de nuestra mesa de operaciones, ingresando al corazón de los polvorines del Pentágono, donde un demoledor informe forense proporcionado por The New York Times acaba de pulverizar la simulación de disuasión en los Estados Unidos.
en este junio de 2026. Mientras el secretario de Defensa, Pete Hegseth, escribe libretos en el portal del Pentágono asegurando que los programas de armamento van adelantados y dentro del presupuesto, la terca realidad material nos arroja un dictamen pavoroso. La guerra de 40 días contra Irán ha mermado y vaciado de forma catastrófica los inventarios militares estadounidenses. La Casa Blanca se ha estrellado contra una pared industrial inamovible. La solicitud de emergencia de 70.000 millones de dólares para financiar la guerra enfrenta un muro infranqueable en el Congreso, donde la senadora Patty Murray ha sentenciado el teletipo que el contribuyente no optará sumas interminables para conflictos que la población no aprueba. Así pues, pasemos el bisturí clínico directo sobre la matemática del desastre logístico. Para sostener el pulso en Oriente Medio, el CENTCOM se vio forzado a quemar los cartuchos que Washington tenía reservados para su chasis estratégico en el Pacífico contra China. Los datos operativos confirman que Estados Unidos desplegaron aproximadamente 1.100 misiles de crucero furtivos de largo alcance, consumiendo en la práctica totalidad de sus reservas globales. Dispararon más de 1.000 misiles de crucero Tomahawk, 10 veces el volumen de adquisición anual habitual, y evaporaron más de 1.200 misiles interceptores Patriot, quemando más de 4.800 millones de dólares a razón de 4 millones por vector. A esto se suma el disparo de más de 1.000 misiles terrestres ATACMS y Precision Strike, dejando los depósitos en niveles alarmantemente bajos, que según el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales CSIS, tardarán años en reponerse. La geografía del colapso industrial desglosa el nivel de desesperación en la matrix corporativa. Firmas emblemáticas como Raytheon anunciaron con bombos y platillos de oficina que elevarían su producción de Tomahawks de 90 a 1.000 unidades anuales. ¿En serio? De 90 unidades que hacían al año, van a pasar a 1.000 unidades al año. Pero el barro real demuestra que carecen de proveedores para los fuselajes. Han tenido que recurrir de emergencia al startup Divergent en California para intentar fabricar piezas metálicas mediante impresoras 3D industriales. Un proceso de certificación técnica que demorará años en el arenero. Al mismo tiempo, Lockheed Martin se ha visto obligada a firmar un memorando de auxilio con GM Defense, la filial de General Motors, en la cumbre de reindustrialización de Detroit, buscando desesperadamente que la industria automotriz les enseñe a producir municiones en masa antes que la tara Murphy Doherty define como una peligrosa brecha entre la necesidad del soldado y lo que el sistema nacional puede ofrecer. El parasitismo es tan severo que el Senado busca prohibir por ley a los contratistas de defensa pagar dividendos o recomprar sus acciones para forzarlos a invertir en infraestructura real. En el nuevo Craso se ha quedado sin flechas en el polvorín y la simulación imperial está herida de muerte. ¿Qué opinan, amigos? Y esto nos lleva al expediente Desgaste, la pinza Moscú-Teherán y el colapso conjunto de la Matrix. A ver, amigos, llegamos al cuadrante de esta mesa de operaciones, unificando los hilos invisibles del subsuelo estratégico. Las lecturas de los laboratorios de la OTAN pretendían instalar la narrativa de que Rusia e Irán operaban de forma errática y aislada en sus respectivos tableros. Por favor, un mínimo de rigor forense, ¿no? La realidad material demuestra que la guerra de desgaste, parametrizada por Moscú, jamás estuvo diseñada para agotarse en las fronteras de Ucrania, sino para utilizar la línea de contacto, el frente que le llaman,
y su aliado estratégico en el arenero, Irán, como una gigantesca pinza de succión para desarmar industrial y financieramente a todo el chasis transatlántico. Y esto incluye Europa, Estados Unidos y sus miembros Japón, Australia, Corea del Sur. Observen la física del cortocircuito de inventarios. Mientras el yunque del Donbass obligaba a Europa a destruir su estabilidad política y triturar primeros ministros en Downing Street bajo la maldición de Zelensky, el martillo de Teherán se activa en el estrecho de Hormuz para obligar al Pentágono a vaciar sus polvorines de cota alta. El resultado fáctico en este ciclo de junio de 2026 es catastrófico para Washington. Se han quedado sin misiles furtivos, sin interceptores patrios y con sus bases en el Golfo declaradas irreparables por el propio subsuelo militar CENTCOM. La triple hélice euroasiática calculó la jugada al milímetro: desgastar la infraestructura de deuda de la Matrix Occidental a través de un mosaico descentralizado asimétrico, dejando los arsenales del Pentágono en el chasis antes de que puedan siquiera reaccionar en el Pacífico. El engaño de oficina de los frontes occidentales ha quedado sepultado en el barro real. Y les insisto que este proyecto ya va viento en popa. Y corrigiendo, es Irán, Afganistán, India, China. El ferrocarril que ya va en pie. Si no me equivoco, son 650 kilómetros. Financiado por Irán y construido por Minerales de Afganistán. Cooperación de iraní y Afganistán. Irán, Afganistán. ¿Qué opinan, amigos? Todo lo tenían muy bien calculadito, ¿eh? Ahora bien, hablando de cálculos, hablemos del expediente Jack 130M, el cazador de drones asimétrico y la respuesta industrial de Rostec. Pasemos revisión estricta a esta capa del teletipo, ingresando al cuadrante de la soberanía tecnológica e industrial. Mientras el informe forense del New York Times expone que el Pentágono ha dejado sus polvorines en el chasis y tiene que rogarle a firmas de impresoras 3D para conseguir fuselajes, la maquinaria aeroespacial de la corporación estatal Rostec acaba de asestar un golpe de alta frecuencia en el arenero. La revista estadounidense Military Watch Magazine confirma que el nuevo caza ligero y entrenador avanzado ruso Yak 130M ha complementado con éxito absoluto su primer vuelo de 50 minutos en la planta de aviación de Irkutsk. Quienes operan con manuales de oficina pretenden catalogarlo como un simple avión de escuela. Momento, por favor. Un respeto a la ingeniería de combate. El Yak 130M representa la industrialización masiva de la asimetría aérea de bajo coste. La geografía de los hechos nos dice por qué este vector es un dolor de cabeza existencial para los estrategas transatlánticos. La corporación Yakovlev ha modificado el chasis original, instalando un radar con antena de barrido electrónico activo AESA y un sistema de guiado electro-óptico montado en el morro, dotando a la aeronave de la capacidad fáctica de rastrear y destruir objetivos en cualquier condición meteorológica, día y noche. Pero presten atención al dictamen del director ejecutivo de la UAC, Vadim Badekha, porque desmantela por completo la simulación. Una de las misiones de combate troncales asignadas al Yak 130M es la destrucción de vehículos aéreos no tripulados pesados. Mientras los Estados Unidos evaporan interceptores Patriots de $4 millones para derribar vectores asimétricos, Moscú pone en el aire un caza ligero, polivalente, de bajísimo costo operativo, diseñado específicamente para limpiar los cielos de drones mediante armamentos de precisión. El Yak 130M no solo simula a la perfección las características de control digital
fly-by-wire de casas de quinta generación como el Su-55, sino que se convierte en un arma de primera línea y de exportación masiva, pues para el nuevo mundo multipolar. Mientras el imperio se queda sin flechas, los astilleros rusos reescriben las reglas del aire. Amigos, los invito a que saquen sus propias conclusiones del expediente Jack 130M. Y esto, queridos amigos de qué hablan Geo, pues es el diagnóstico clínico, quirúrgico e inapelable que nos arrojan los monitores de contrainteligencia esta noche. Los parches fiduciarios, los pliegues de papel de las oficinas de Washington y los libretos de la Matrix se desintegran por completo cuando tocan la física elemental de los inventarios en el arenero. El imperio se ha quedado sin flechas en el polvorín. Y la pinza estratégica coordinada por el eje euroasiático está dictando el fin de la invencibilidad transatlántica. No se puede tapar el sol con prompters de campaña, amigos. Apoyen al canal De qué hablan Geo, dejando su me gusta si les ha parecido este corto análisis. Suscríbanse a las frecuencias oficiales de qué hablan Geo. Si ya lo han hecho, muy agradecido. Mil gracias. Esto es lo que realmente sostiene en el aire a De qué hablan Geo. Le inyecta la vida que necesita De qué hablan Geo. Y compartan este informe. ¿Logrará la industria de defensa de Estados Unidos revertir su colapso de municiones con impresoras 3D? ¿O la realidad del terreno en el Donbass y Hormuz ya ha fijado el jaque mate macroeconómico? Los leo en comentarios. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad. Y sean justos. Quedamos QAP. Chao, chao.